Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es 7 de diciembre de 2018. La noticia que nos llamó la atención el día de hoy a todos los mexicanos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ordenó suspender la aplicación de la ley de remuneración de servidores públicos. Es la llamada ley de tope máximo para que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República. Esta ley fue publicada recientemente, hace unos días. eh, Todo llamaba en el sentido de que era el primer triunfo, el primer logro del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las cosas han llegado a un punto en donde todo parece indicar que esta ley, este logro, en realidad es algo que no va a prosperar. Nos trae a colación la reflexión de qué está pasando con el presidente López Obrador. En primer lugar, de manera genérica podemos, sin lugar a dudas, señalar que tocar el salario de las personas en ninguna latitud, de ningún tiempo, es algo que pueda pasarse por alto, es algo muy delicado. Sabemos que los salarios que ostentan los altos funcionarios, tanto de la Suprema Corte como de la Federación, como de los estados, los municipios y los poderes legislativos en general, incluso los órganos autónomos, son verdaderamente ofensivos. Sin embargo, es una realidad que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Los salarios en general son un derecho ganado. Esto desde cualquier óptica implica la necesidad de respeto. El respeto al derecho obtenido, al derecho ganado, es un principio básico de todos los tiempos. Por lo tanto, el haber intentado eh, poner un límite muy bajo en relación a cómo están ganando estos funcionarios que se llegan a pagar mensualmente más de 600,000 pesos. Sin embargo, la realidad es muy determinante, no puedes cegarte ante un ideal muy subjetivo como el querer que todo el mundo gane menos que tú, etcétera. Esta ley, como ya sabemos, no fue creada originalmente por López Obrador, sino que hace ya varios años había sido impulsada, había sido regodeada incluso por el presidente Peña Nieto como algo que su partido estaba impulsando, pero fue congelada, no pasó a mayores, no trascendió, no se promulgó, no se publicó, y fue hasta que ascendió López Obrador al poder cuando en realidad fue aprobada como ley y finalmente publicada hace pocos días. Alberto Pérez Dayán es el ministro que ordenó la suspensión de la aplicación de esa ley. Alberto Pérez Dayán es alguien que fue designado por el expresidente Felipe Calderón. En muchos casos, Alberto Pérez Dayán ha dado la batalla para defender las causas de Felipe Calderón, tema que es deplorable, pero que, como ya lo habíamos anticipado, todos los presidentes han cometido esa situación de nombrar a sus amigos en puestos importantes como el de ministro de la Corte, todos sin excepción. Incluso López Obrador lo está haciendo en estos días para la terna que va a proponer ante el Senado. Llegando a un punto más concreto, consideramos que es inútil desgastar las instituciones, desgastar el tiempo político, el tiempo bueno en acciones que finalmente no van a tener sentido, que no van a tener fruto.
Todo parece indicar que López Obrador, en efecto, tiene un ímpetu por este tema, es algo que le nace del alma, pero que también está rodeado de personas que lo malaconsejan, quizás con la intención de que poco a poco vaya desgastando su figura, su carisma, ese valor político que tiene ante la sociedad, por lo menos ante la mitad de la población activa de la lista nominal de electores, es decir, los votantes. La mitad de los votantes confían y admiran mucho a López Obrador, y de esta manera, con ese tipo de situaciones, lo único que se va a acabar haciendo es desgastar su figura. Lo decimos porque a pesar de toda la situación en la que se encuentra esta ley ya impugnada en una acción de inconstitucionalidad por los legisladores de oposición, eh, pues eh, legisladores como el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados Federal han estado insistiendo de manera propagandística que van a defender este criterio de López Obrador a como dé lugar. Esta situación no más nos da a entender que es claro que van a llevar a López Obrador a un desgaste inútil, a un desgaste innecesario. La población entiende que no se trata de algo fácil de establecer. Nosotros, como pobladores del país, como eh, patriotas, entendemos que eh, los derechos obtenidos y los derechos ganados por estas personas, pues ese es un triunfo de ellos y difícilmente se les puede revertir. No es por ahí el ideal del pueblo mexicano. El pueblo mexicano quiere bienestar, quiere satisfacción, no es a base de derogar lo que otros han obtenido, lo que el pueblo mexicano anhela para su país, para su economía, para su bienestar. Eh, es cierto, como lo dice el presidente López Obrador, que esos salarios son verdaderos actos de corrupción, pero es una óptica bastante subjetiva debido a que también nosotros, el pueblo mexicano, consideramos, por ejemplo, que 11.904 millones de pesos que se le asignaron a los partidos políticos nacionales, tanto a nivel federal como a nivel local, son también un acto de corrupción. Entonces, la conclusión es que dependiendo de la óptica, es como se ven estas cuestiones. Definitivamente, muchísimos aspectos deben de ser derogados del sistema, pero son inercias bastante difíciles de poder reconvenir, de poder destruir. Sería incluso más fácil que ese dinero tan exagerado que se le da a los partidos políticos pudiera replegarse y no solamente llevarse a la mitad, sino a la cuarta parte por lo menos, porque son ominosas las cantidades que se les asignan y que se pierden en el infinito, porque nunca tienen un final bastante cierto, sino al contrario, tienen un final bastante oscuro. De ahí entonces que la conclusión de este análisis es que el presidente López Obrador debería de centrar sus esfuerzos en acciones proactivas que repercutan definitivamente en el bienestar de los mexicanos y no desgastar en temas tan difíciles de echar abajo, sobre todo porque, como ya dijimos, humanamente implica el atentar contra el salario de las personas. Son seres humanos también los que están detrás de esos salarios y obviamente no estamos defendiendo para nada esos intereses, esos bolsillos tan ominosamente llenados, sino que en toda esa población existen miles de servidores públicos, como por ejemplo lo da el índice, la cifra que ha llegado a revelar que son miles de personas las que trabajan en el Poder Judicial de la Federación que ya se han, que ya han impugnado esa ley. Por lo tanto, debería
de dar un viraje en ese tipo de acciones y preocuparse más por temas como el que ya habíamos establecido en la entrega anterior, protegernos a los mexicanos de acciones como las que vienen pronto en relación al TIMEC, por ejemplo. Es algo que no existe jurídicamente todavía al 100%, que tiene un principio de derecho, que tiene un principio de ejecución, pero que todavía no alcanza plenitud de derecho porque no ha sido confirmado por el Senado. Ese tipo de cosas son las que deberían de preocupar a López Obrador. Deberían de preocupar también concentrarse en sus actividades eh, y tomar en serio el, el papel que los mexicanos, que 30 millones de mexicanos le dimos para que actúe con decisión, con voluntariedad, con bastante valerosidad y con mucha inteligencia. Hay cuestiones más fáciles o más importantes, por ejemplo, podría ser una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero si desgasta todos los capitales en ese tipo de temas, pues no va a existir la posibilidad de que se dé una reforma integral al Poder Judicial de la Federación, como la que ocurrió allá en los años 1994-95 con Ernesto Zedillo Ponce de León. Solamente así podría él adquirir un matiz más justo en la reacción que va a tener el Poder Judicial de la Federación eh, en relación a la infinidad de reformas que se vienen en estos 6 años. De otra manera, este va a ser el juego de todos los días, de todos los meses del sexenio. Un estire y afloje, una guerra sucia entre los poderes que a quienes nos va a perjudicar es a los mexicanos. Por el momento ha sido todo, me despido. No se les olvide dar un like y suscribirse. Gracias.